Machado de Assis, en varias historias, publicado en 1896, presenta una colección de relatos que reflejan profundamente el periodo realista de la literatura brasileña. El libro está compuesto por narrativas marcadas por un análisis psicológico profundo de los personajes, mostrando la habilidad del autor para explorar las complejidades de la mente humana. Cada cuento está impregnado de la erudición característica de Machado, con referencias a la música clásica, la literatura universal y las historias bíblicas, tejiendo una densa intertextualidad. Con un tono a menudo pesimista, los cuentos reflejan el escepticismo de Machado sobre la naturaleza humana y las hipocresías sociales de su época. Los relatos de varias historias se desarrollan en el Brasil del siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo, un periodo marcado por grandes cambios sociales y económicos. El país enfrentaba una crisis debido al colapso de la economía basada en el azúcar, acelerado por la abolición del tráfico de esclavos con la ley Eusebio de Queiroz en 1850 y el auge de las plantaciones de café en el sur y sureste. La llegada de inmigrantes europeos, que buscaban trabajo en las plantaciones, transformó la dinámica social, mientras que ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo veían crecer una clase media que promovía ideas liberales, abolicionistas y republicanas. La crítica social y la ironía sutil son elementos centrales en la obra de Machado, que utiliza el contexto sociopolítico para construir sus narrativas. A la vez, se enfoca en los dilemas morales y las debilidades humanas, explorando temas como la ambición, la hipocresía, el deseo de ascenso social y la corrupción moral. A través de su escritura elegante y provocadora, Machado examina no solo los cambios externos en la sociedad brasileña, sino también los conflictos internos de sus personajes. Varias historias es un reflejo de un Brasil en un periodo de grandes transformaciones, capturando los contrastes entre la decadencia de la economía del azúcar y el auge del café, así como el cambio del trabajo esclavo al trabajo asalariado. Los cuentos, con su prosa afilada y observaciones agudas, ofrecen una visión crítica de la sociedad, y demuestran el genio de Machado en la creación de personajes complejos y diálogos que revelan mucho más de lo que dicen. La obra de Machado de Assis en varias historias sigue siendo relevante hoy en día por su exploración atemporal de la condición humana. Con su estilo inigualable, Machado transforma lo cotidiano en literatura de altísima calidad, combinando el humor sutil con la crítica social de forma magistral. Para concluir, estas son las 5 características principales del libro Varias historias de Machado de Assis. Análisis psicológico profundo. Los cuentos de Machado exploran la mente de los personajes, revelando sus contradicciones, dilemas y luchas morales. Este análisis psicológico es una marca del estilo realista del autor. Crítica social e ironía. La obra está llena de críticas sutiles a la sociedad brasileña del siglo XIX, utilizando la ironía para exponer las hipocresías de la élite y los problemas sociales de la época. Intertextualidad erudita. Machado enriquece sus narrativas con referencias a la música clásica, obras literarias y relatos bíblicos, añadiendo capas de significado que profundizan la lectura. Retrato del contexto histórico. Los cuentos reflejan el panorama sociopolítico de Brasil en la segunda mitad del siglo XIX, abordando temas como la abolición de la esclavitud y el cambio al trabajo asalariado. Tono pesimista y reflexivo. Muchos relatos presentan un tono pesimista, reflejando el escepticismo de Machado hacia la naturaleza humana y las instituciones sociales, mientras exploran profundas reflexiones éticas. Este fue nuestro resumen del libro Varias historias de Machado de Assis. Esperamos que haya sido útil.